Dice, pues que vimos en el capítulo 7 de Hechos el discurso de Esteban y cómo murió Esteban, uno de los mártires de la iglesia, murió por hablar de Cristo. Y en el capítulo 8 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Ahí estaba este Saulo, Pablo, eh, ahí a los pies bueno, pusieron a sus pies las ropas de este Esteban y lo estaban apedreando y pues lo estaban matando, ¿no? Y él estaba de acuerdo. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Y bueno, vemos que lo que ocasionó, lo que detonó todo esto fue la predicación de Esteban. ¿Sí? Fue tan fuerte que no les gustó. ¿Sí? Y eso hizo que mucha gente se opusiera a las cosas de Dios. Y miren, aquí puse este mapa donde dice que se esparcieron por Samaria, todo esto es Samaria, y abajo es todo esto Judea, ¿no? Muchos lugares, hasta Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, nombres conocidos, Jope, Samaria, Cesarea, ¿sí? Y pues vemos que algo aquí interesante, dice, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Aquí abajito donde vimos, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué ellos no? Pues seguramente porque era la gente más fiel, ¿sí? Aquí dice que están en Jerusalén y todo aquí se desató una persecución en toda esta zona, ¿no? Pero eso sucedió con la mayoría de la gente que se dispersó. Pero pues los apóstoles no, y ellos pues continuaron unidos compartiendo la palabra y pasaron dos cosas. Una, pues que ellos ahí se mantuvieron firmes, ¿sí? Con un propósito de Dios, y la demás gente que fue esparcida, después, pues a través de ellos se predicó la palabra de Dios. Y eso es muy importante, y muy, muy importante porque es importante es necesario que la palabra de Dios se predique en todas partes para que la gente se encuentre con el Señor y le salve y cambie su vida, ¿sí? Y vamos a ver aquí más abajito qué más sucedió. Dice, versículos 2 y 3, algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, porque pues, lo apreciaban, era un hombre de Dios. Estábamos viendo, pues si ustedes recuerdan que él fue elegido para repartir la comida en las mesas en la gente pues de ellos, ¿no? Y pues como tenía que ser un hombre lleno del Espíritu de Dios, de entendimiento y pues un corazón de servicio a Dios y también pues con conocimiento de la Escritura les repasó ahí casi todo el Antiguo Testamento a la gente, ¿no? El mesero. Y entonces cuando uno pudiera decir, ay, pues un mesero que va a enseñar, un mesero enseñó mucho y a través de él, por él, se hizo que se predicara la palabra de Dios, detonó que se predicara la palabra de Dios en muchos lugares y bueno, ese sea un ejemplo para nosotros que pues nuestro hechos, nuestra boca haga que otros se entreguen al Señor, ¿no? Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. Imagínense, Pablo era bien tremendo, ¿sí? El apóstol, pero esto es antes de encontrarse con Dios, sucedió esto. Iba a las casas, se metía, dice, y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Y lo curioso es, ¿cómo es esto? Porque Saulo no era no venía de parte del gobierno, de un grupo en especial, sino de los judíos, bueno, de ese grupo de los judíos, sí que estaban en contra, tenía un celo muy equivocado por Dios, porque así no son las cosas, y hacía esto. Y de veras, yo no sé cómo imagínense, gente de la religión mete a a las personas a la cárcel. Y bueno, seguramente estaban de acuerdo con el gobierno, ¿no? Después dice aquí, versículos 4 al 8, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, es lo que les comentaba. Y Felipe, ¿sí? Otro hombre de Dios, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo. Y este Felipe también era uno de los meseros que habían escogido para servir las mesas, ¿no? Y ayudar. Pero también predicaba a Cristo. Estaban capacitados para hacerlo. Y lo que los capacitaba era su corazón, y obviamente pues tenían conocimiento de la palabra y sus ganas, ¿no? Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, ¿sí? Dios lo usaba. Ustedes recuerden que ahí en los evangelios dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, hay que creer en Dios, hablar la palabra de Dios y Dios va a hacer señales en la gente, tal vez de sanidad, tal vez de milagros, tal vez de prodigios. Dijimos que milagro era algo totalmente en contra de la naturaleza. Un prodigio sería algo difícil pero posible de que sucediera. Y estas cosas al final de cuentas son señales. ¿Por qué son señales? Porque ocurre una de estas cosas y la gente, esa es una muestra de parte de Dios que quiere hacer algo con ellos, no quiere perdonarlos, quiere venir a sus vidas. Y esto sucedía, dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, demonios, estos salían de ellos a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. O sea, por la predicación de Felipe dice que los espíritus inmundos salían de las personas, ¿sí? Y los paralíticos y cojos eran sanados, milagros de sanidad. ¿Sí? Cosa impresionante, ¿no? Y algo muy importante, está bien que sucedan estas cosas, pero lo más importante es que escuchen la palabra de Dios y ese sea el punto para que ellos se arrepientan de sus pecados y conozcan a Dios. ¿Sí? Ya después Dios irá tratando, así como lo ha hecho con nosotros y toda la gente, pues de ir cambiando nuestra vida, dejando lo que no está bien. Dice, y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Sí? Y esto es lo que produce el predicar la palabra de Dios, los milagros, las señales y que haya gozo en la gente. ¿Sí? Qué diferente cuando la vida de la gente cambia, cuando ocurre un milagro y la gente es sanada. Los endemoniados, no nos ha tocado más que una ocasión ver a alguno por ahí, pero imagínense a alguien que es liberado por Dios, ¿sí? Y eso sucede si nosotros predicamos la palabra como estas personas, como este Felipe. Vamos al siguiente pasaje, dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia. ¿Qué era la magia? Esto vimos en significados ahí en original de griego, que es influir sucesos, o sea, que sucedieran cosas y a personas también les sucedieran cosas por lo oculto. O sea, esta persona estaba en el ocultismo, ¿sí? Lo que dicen, no, pues es magia blanca o es magia negra. No, Dios no necesita de magia de nadie, ¿sí? Dios lo que necesita es, o Dios lo que quiere es que escuchen la palabra de Dios y Él hará los milagros o lo que sea, ¿sí? Pero no necesita de esas cosas para ayudar a la gente. Sí, y la gente quiere la ayuda, pero no quiere cambiar ni volverse a Dios. Eso es lo grave. Si no está mal que estén bien, en salud, de problemas, etcétera, está bien, pero su problema verdadero, real, es que Dios no está en sus vidas. ¿Sí? Dice, ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando, perdón, a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, ¿sí? Y déjenme ver si por aquí veíamos a Samaria en el mapa. Sí, Samaria. Aquí está la ciudad de Samaria y la región de Samaria, entonces ahí están sucediendo estas cosas y pues dice después, bueno, él pretendía ser alguien importante y hay gente que lo que quiere en esta vida es pretender o ser alguien. Sí, pero lo más importante que uno puede ser es un hijo de Dios. ¿Por qué la gente se arregla con ciertas modas, se tatúa, se corta el pelo, se pinta, se hace lo que ustedes gusten y manden? Porque quiere mostrar o ser alguien, pero siempre es una imitación o es algo que no es lo más correcto.
¿sí? Eso nos muestra que está buscando una identidad. Y cuando nosotros nos encontramos con el Señor, encontramos nuestra verdadera identidad. Y no es que seamos la Mujer Maravilla, ni Superman, ni Batman, sino que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad verdadera. ¿Sí? Pues podemos vestirnos y tener la apariencia de una persona correcta, ¿sí? Y pues con nuestro carácter y nuestras acciones mostrar que somos hijos de Dios. Y no a través de cosas como este tipo, como este señor que trataba de impresionar a la gente para, pues, demostrar que él era alguien. Nosotros lo único que tenemos que demostrar es que somos hijos de Dios y que queremos que se acerque la gente a él y le conozca. Dice, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención, o sea, chicos y grandes, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Entonces, la gente se impresionaba porque sí son impresionantes muchas cosas que él hacía para mostrar que él era alguien, que él era algo, ¿sí? Que hacía cosas. Y nosotros, pues la verdad es que lo que tenemos que mostrar es quién es Dios. Dios nos cambió y Dios hace milagros. Dios puede ayudar a las personas en su necesidad. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pobres personas ahí que estaban impresionados por lo que hacía este señor, pero ahora Dios quería hacer algo diferente en ellos y es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Este mundo sí impresiona con tantas cosas que suceden, pero ninguna de esas cosas les mejora su carácter ni les hace ser mejores ante Dios, ni hijos de Dios siquiera. ¿Sí? Entonces, eso no es lo más importante, sino quiénes seamos en realidad. Y obviamente nuestras acciones que corresponden a lo que somos. Y aquí este hombre pues demostraba quién era, no un hijo de Dios. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Entonces había aquí una gente que ponía atención y estaba impresionada por lo que hacía Simón, pero Felipe hacía algo mucho mejor, que hablaba de Dios, la gente se arrepentía porque por eso iban a bautizar, a ser bautizados, mostrando su arrepentimiento y su fe ahora en el Hijo de Dios, hombres y mujeres. ¿Sí? No importa quiénes fueran, había salvación y hay salvación para todos. Y aún Simón mismo creyó, imagínense, este hombre que se dedicaba a otras cosas, escuchó y creyó en el Señor. Y después de bautizarse, lo bautizaron, continuó con Felipe, entonces cambió su vida. ¿Qué diferencia de antes a ahora? Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Sucedían cosas que decía, uy, esto sí es lo correcto, no lo que él practicaba antes, ¿no? Y así sucede con nosotros cuando seguimos al Señor. Dice la siguiente sección, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Entonces los apóstoles llegan a escuchar que empiezan a suceder cosas allá de parte de Dios y envían a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros recordamos cuando Pedro ahí da un discurso que se convierte en 4,000 personas, ¿sí? Él habló del Señor, perdón, un poquito antes, viene el Espíritu de Dios y hablan en otros idiomas, si ustedes lo recuerdan, por ahí tres capítulos antes. Entonces, ahora dije que son enviados Pedro y Juan donde Dios está manifestando y oran por la gente y ellos reciben el Espíritu Santo, ¿sí? Y pues no, aquí no menciona si hablaron en lenguas, pero seguramente es porque se arrepintieron. Si nosotros recibimos el Espíritu de Dios cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y le recibimos en nuestro corazón, ¿sí? Y una manifestación es hablar en lenguas. Lo más común no es que se hable en otro idioma, ¿sí? Sino simplemente se hable en lenguas que la gente no entiende, es más, ni uno lo entiende, a menos que tenga un don don de discernimiento de lenguas, ¿sí? Perdón, de interpretación de lenguas, ¿sí? Pero ese es tema de un poquito más adelante que lo veremos con un detalle.
pero eso es lo que sucede comúnmente. ¿Sí? A muchos nos ha sucedido. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, no habían recibido el Espíritu Santo, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ah, caray, entonces, perdón, aquí corrijo el asunto, entonces sí hablaban en lenguas, dice, porque habían sido bautizados. Cuando alguien se bautiza es porque recibe al Señor Jesucristo. No puede bautizarse alguien si no ha recibido a Cristo, porque no lo haría, no tendría razón de hacerlo. Y muchos nos han bautizado porque decimos, yo quiero ser bautizado, pero porque ya creímos en el Señor, ¿sí? Entonces dice después, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Ellos empiezan a orar por la gente, el Espíritu de Dios viene sobre ellos, Simón ve lo que sucede y dice, yo también les doy aquí dinero para que yo también pueda hacer eso que ustedes hacen. Diciendo, denme también a mí esta autoridad. Si es por una autoridad de parte de Dios, que los que somos creyentes, cualquiera que somos creyentes y tenemos ese don, podemos impartirlo, porque no puede dar el don a alguien que no lo tiene. Sencillo. ¿Sí? Entonces, él pedía esto, dice, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Yo quiero hacerlo igual que ustedes. Estaba bien querer hacerlo. Estaba bien creer en Dios, pero no la forma en comprarlo con dinero, porque las cosas de Dios no se compran con dinero. ¿Sí? La salvación no se da tanto por una salvación, no se da tanto por un milagro, no se da tanto por una solución, por un consejo, por una respuesta a una enfermedad o a una necesidad, un problema. No es así, sino es como en ciertos lugares que antes pedían dinero para la ayuda. Y hay algunos en la actualidad también lo hacen, ¿no? Pero así no es, la Biblia no muestra eso. ¿Sí? Aquí se ve claramente. Entonces Pedro le dijo que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero, que tu dinero se muera contigo. ¿Sí? Entonces muy fuerte le habla ahí Pedro a Simón y le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, no tienes nada que ver con nosotros ni con las cosas de Dios, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sí? Entonces tú no puedes recibir nada porque así no son las cosas y tu corazón no es recto ante Dios porque piensas que se puede comprar con dinero. Entonces, cuando nuestro corazón no es recto delante de Dios, Dios no puede hacer nada con nosotros y estamos separados de Él, porque así no son las cosas. A través de dinero no son las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, alguien luego de burla decía, nomás das tu diezmo y ya con eso eres perdonado, ya eres hijo de Dios. No, no, no. O sea, el diezmo es porque se lo damos a Dios por gratitud para que Él lo utilice en lo que Él quiera. ¿Sí? Pero no se compra el perdón de Dios ni la ayuda de Dios con diezmos y ofrendas. Eso es un súper error y eso pues se hacía en un principio en cierta creencia que le llamaban siempre se me va la palabra, no son canonjías, se me va la palabra, pero bueno, lo hacían para buscar un perdón de Dios, un favor de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, esto está mal. Ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, hasta ni llegó a hacerlo, simplemente por intentarlo, o sea, pídele perdón a Dios. Y eso también es otra cosa que tenemos que hacer, pedirle perdón a Dios por a veces cosas que se nos ocurren o que permitimos que el diablo ponga en nuestras mentes. ¿Sí? Que no son correctas. Dice, porque veo que estás en hiel de amargura. Cuando vi esta palabra dije, bueno, ¿qué es hiel? Es un veneno de amargura. ¿Sí? Y la amargura nosotros, todo el mundo lo hemos probado, porque, por ejemplo, en la boca, cuando no nos hemos lavado los dientes o comimos algo feo o nos ha pasado algo, sentimos algo amargo, pero eso mismo sucede en el corazón. Ese sabor malo de algo. ¿Sí? Dice, y en cadena de iniquidad, de maldad. O sea, estás amargado y estás atado con maldad. Y es lo que sucede cuando nosotros hacemos las cosas que no son de Dios o queremos hacer las cosas de Dios de otra manera que no es la correcta. ¿Sí? Y después dice aquí, pero Simón dijo, rueguen ustedes al Señor por mí,
No dijo, yo le voy a pedir perdón a Dios, y ellos se lo dijeron, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. ¿Sí? Ayúdenme, sí, sí podemos orar por ti, pero ¿y tú qué vas a hacer? ¿Sí? Y eso también nosotros tenemos que ver. Dios ayúdame, o bueno, más bien yo a la gente, ayúdeme, ore por mí, deme un consejo. Ajá, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, ya pediste la ayuda, pero tú tienes que pedir perdón y actuar. Sí, y ellos después de haber testificado solemnemente con respeto y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Y aquí estos samaritanos era gente que, con los que tenían problemas los judíos. ¿Sí? No recuerdo bien por qué, lo vamos a investigar para aclararlo bien aquí, pero no tenían relación con ellos porque Jesús en una ocasión se encuentra con una mujer que es samaritana y dice, ¿por qué hablas conmigo si los samaritanos y los judíos no nos llevamos? Entonces había un problema entre ellos, sí, antiguo, sí, y pues que se reflejaba en el presente y también es otra cosa, ¿no? Los problemas de antes tenemos que arreglarlos para tener buena relación con los demás, para que Dios venga a sus vidas y les ayude. Y dice después, siguiente sección aquí, versículos 26 al 40, un ángel del Señor, ponga mucha atención, esto es algo súper diferente a lo que hemos visto. Un ángel del Señor le habló a Felipe, ¿sí? Dios usa a sus ángeles que son mensajeros y hablan, tratan con la gente, diciendo, levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Sí? Este es un camino desierto. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos cómo Dios le habla a alguien y dice, ve por este camino, por un camino que es desierto. Y saben que muchas veces Dios nos dice, hay caminos desiertos. O nos damos cuenta que ya estamos en el camino de desierto y pues un desierto no hay nada más que pura arena, calor, insoportable, sed, hambre, frío en la noche. ¿Sí? Muy difícil. Dice, pero ve por ese camino. Y Dios nos dice, ve por ese camino, o ya estamos ahí, pues hay que seguir caminando, porque ese no es nuestro final, sino a través de eso vamos a llegar a algo mejor. Y veamos aquí, dice, él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope. ¿Quién era un eunuco? Era un esclavo de raza negra, ¿sí? De Etiopía, pero era un alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Etiopía sabemos que está en África, ¿no? Es el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar en una persona pues de alto rango, de confianza, ¿no? Un militar. Dice, regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Entonces vemos como Felipe, ¿sí? Alguien lleno de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? De Dios en general, es usado. Dice, vete por este camino desierto, pero aquí hay una razón porque hay que hablarle a alguien de Dios. Se encuentra con esta persona importante. En este mundo podemos encontrarnos con personas importantes para hablarles de Dios porque aún esas personas, gentes de la política o de, ¿cómo se llama? Gente de dinero, necesita de Dios. Dice, júntate a ese carruaje, le habla el Espíritu Santo y pues tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios que nos habla, haz esto y obedecer. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Sí, estaba leyendo este hombre y y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe si no le entiendo? ¿Sí? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. No, no le entiendo, ven. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era como oveja fue llevada al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. Sí, está hablando de Jesucristo. Dice, en su humillación no se le hizo justicia. Sabemos todo lo que le hicieron a Jesucristo. ¿Quién contará su generación? ¿Quién va a decir todo lo que pasó? Sí, todo lo que fue relacionado con él.
porque su vida es quitada de la tierra. Murió. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice este el profeta, de sí mismo o de algún otro. O sea, no sé de qué se trata esto. Obviamente no sabía lo que había pasado con Jesucristo, porque esto es después de que murió y resucitó Jesucristo, ¿sí? Pero él no lo sabía, y así hay mucha gente que no sabe qué ha pasado con Dios y nosotros somos los encargados de hablarles, ¿sí? Entonces, aquí hasta le está preguntando, dime de qué se trata. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, desde el profeta Isaías, ¿sí? Hasta lo que pasó con Jesucristo y este momento, le dijo pues que tenía que arrepentirse de sus pecados. Es el evangelio, las buenas noticias de Dios para el hombre. Dios tiene perdón para ti. Has pecado, Dios tiene perdón para ti. Dios quiere venir a tu vida. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí algo es algo increíble porque no sabía de Jesucristo, pero sabía que había un bautizo. Los bautizos comenzaron desde Juan el Bautista. ¿Sí? Y bueno, algo de lo que supo, pues aquí él pidió ser bautizado y dice aquí, Felipe dijo, ¿crees con todo tu corazón? Si crees con todo tu corazón, puedes. Si tú crees, te puedo bautizar. Pero si no, pues no. Entonces, esto es algo importante. Alguien que quiere bautizarse es porque sí cree en Dios y quiere manifestarlo a la gente. Es una ceremonia en la que la gente le muestra a los demás y principalmente a Dios que está arrepentido de sus pecados, que quiere que Dios venga a su vida y quiere ser una nueva persona, es lo que simboliza el bautizo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace cuando alguien es bautizado. ¿Sí? Y pues cuando haya la oportunidad, invitaremos para que el que desee lo haga. Dice, respondiendo él y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que él es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Sí, descendieron al agua y dice, y al salir ellos del agua, o sea, se sumergieron y salieron. Sí, obviamente no era algo profundo, sino algo nada más necesario donde los fueran cubiertos por el agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, aquí hay algo sobrenatural totalmente, porque se lo llevó a otro lugar, dice, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Él no le interesó ya no ver a Felipe, sino él estuvo contentísimo de haberse bautizado y de haber conocido al Señor, de haber escuchado esa palabra y ahora caminar con Dios. Sí, y eso es lo que sucede con quien se encuentra con Dios. Camina en su vida contento porque tiene el gozo de la salvación. Eso es lo que nos da el gozo, la salvación de Dios. Sino tanto que si fuimos sanados o mejoró nuestra economía o nuestros problemas, sino que Dios nos perdonó, porque podríamos estar ricos, sanos, sin problemas, pero sin Dios, y eso no nos da el gozo de la salvación. Dice más, Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, aquí sucedió lo de Cesarea, ¿sí? Dice, llegó hasta Cesarea, pero dice que estaba en Azoto, creo que aquí estaba, miren, aquí en Azoto, y llegó a Cesarea. Y él estaba en otro lugar, ay, ya no me acuerdo por acá si en Samaria o aquí lo comenta, déjenme ver. En el camino de Jerusalén a Gaza. Sí lo busqué. Fíjense. Jerusalén, por acá anda. Aquí está Jerusalén y Gaza no lo veo. Gaza no lo veo. Bueno, tal iba de ese lugar a otro, pero aparece hasta acá, hasta Azoto, en un arrebatamiento. Ah, miren, acá está Gaza. De Jerusalén a Gaza, aquí va en el camino, pero aparece en Azoto
y llega hasta Cesarea. Entonces, pues estos son los milagros que Dios hace, ¿sí? Y pues transforma la vida de la gente. Vamos a apurarnos a ver el siguiente capítulo porque es importante para avanzar un poquito más. Y dice después, Saulo, pasa esto, lo anterior, y dice, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, era bien tremendo, de un carácter muy fuerte, Saulo, ¿sí? Y que es Pablo, ¿sí? Es Saulo Pablo. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, ¿sí? Acá está Damasco, ya lo localizamos, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, y se refiere al camino de Dios, a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y por acá abajo estaba Jerusalén. Pero Pablo no se medía, ¿no? Quería acabar con ellos. Está más abajito, creo. Pero yo no lo tengo aquí en el mapa. Y dice, y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, vamos otra vez por acá, a Damasco. Creo que no, este mapa no. Bueno, iba camino a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Está en el día, está en el sol, y dice, pero hay una luz fuerte. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si pasa esto, y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se encuentra con Jesucristo mismo. Si no ve a una persona, pero sí escucha la voz. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él reconoce que es alguien muy importante porque dice, ¿quién eres, Señor? Si hubiera sido un señor común y corriente de una persona, hubiera escrito esta letra con S minúscula, pero reconocía que era Dios. Aún ahí se dio cuenta porque él tenía un celo judío por el Dios del Antiguo Testamento, pero no conocía a Jesucristo, ¿sí? Y aquí Dios le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos tampoco vieron a nadie. Pablo tampoco. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Estaba cegado, ciego. Le llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba en ayuno forzoso. Y luego dice aquí, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo, Dios le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, aquí estoy, Señor. Y es lo que tenemos que estar dispuestos todos a lo que Dios nos diga hacerlo. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Ya Pablo a los 3 días estaba orando, estaba hablando con Dios. Y por eso es lo importante de hablar con Dios, porque Él cambia nuestra vida y nos dice qué hacer con ella. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Sí, las visiones puede ser física o en su mente, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Sí? Cuando alguien impone las manos a otro en el nombre del Señor, pues dice la Biblia que nosotros somos su cuerpo y pues somos una extensión de él para hacer su obra. Y dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, a la gente, ¿no? Acuérdense que los santos son los limpiados y apartados para servir al Señor, entonces son santos, ¿sí? Se les da ese nombre, o se nos da ese nombre, o sea, no a mí, sino a todo creyente. Dice, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, todos los que tienen relación contigo, todos los que te siguen. Pero el Señor le dijo, ve, porque él, Saulo, Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, de toda gente. Los gentiles eran los que no eran judíos, los reyes gente importante,
y los hijos de Israel, la gente del pueblo de Israel. Entonces Dios escoge a alguien que estaba en contra totalmente de él, no solamente a alguien que no le interesaba a Dios, que no tenía a Dios, sino que estaba en contra, para usarlo, para ser, la verdad, el más grande apóstol de todos. ¿Sí? Dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y sí, también esto se ha dicho, pues todos padecemos por el nombre del Señor muchas cosas, ya no tenemos tantos amigos, ya mucha gente no nos habla, ya muchas cosas se ponen complicadas, pero ¿por qué? Por hacer lo correcto, que es creer en Dios y servirle a Él, seguirle a Él. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él otra vez, ¿sí? Para bendecir, para sanarlo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos la consecuencia aquí de haberse encontrado con Dios, ¿sí? Y ser usado por Él de acuerdo a sus planes, recobrar la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Y esto fue en una forma física, pero hay una cuestión espiritual también. Poder ver las cosas de Dios, ¿sí? Y a Dios en medio de nuestra vida y ser lleno de su Espíritu Santo para servirle, ¿sí? Pero eso es mediante un arrepentimiento y buscar al Señor. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. También él sabía de esto y dijo, yo quiero ser bautizado, yo quiero un compromiso con Dios, yo quiero que Dios esté en mi vida. Y aquí un comentario con respecto al bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el cielo se abrió y vino el Espíritu de Dios en forma de paloma y una voz que se oyó del cielo que le habló, ¿sí? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Y los demás les dijo, a él escúchenlo. Entonces, cuando alguien es bautizado, el cielo se abre para bendecirnos, para mostrarnos cosas que tenemos que hacer. Tomó alimentos y recobró fuerzas, y varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Se juntó con ellos y la gente pues, estaba espantada porque de veras se convirtió porque nos vaya a agarrar y encarcelar y que nos castiguen y que nos maten. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Eso es lo que sucede cuando alguien se encuentra con Dios. Empieza a decirles de Dios, aunque no sepa casi nada, pero Dios me perdonó y yo sentí esto y me pasó esto y estoy cambiando y Dios ha hecho esto, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Es este hombre que hacía esas cosas. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. ¿Cómo se fortalecía? Recordando, analizando lo que él ya había, por su creencia judía, él era conocedor de los escritos del Antiguo Testamento que hablaban de Dios, pero también de Cristo. Y él ya veía las cosas de una forma diferente, ¿sí? Y pues hablaba con Dios, vemos que oraba. Y Dios le mostró cosas que son las que después él escribió y se las enseñó a otros, ¿no? De lo que aprendemos en la actualidad. Y los confundía, dice aquí a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. Si, miren, estábamos equivocados, ya Dios ya envió al Salvador, que fue que murió por nuestros pecados. Y la gente no lo creía. De hecho, pues muchos judíos a la fecha no lo hacen, ¿no? Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Él seguía predicando y la gente dice, en vez de decir, no, tiene razón, vamos a matarlo. Pero su conjura, o sea, juraron, dice, deshacerse de él. Llegó el conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas de día y de noche con el propósito de matarlo. No más que se salga de aquí, lo agarramos y nos lo echamos al plato. Pero los discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por la abertura de una muralla, bajándolo en una canasta. Órale, córrele, porque si te van a matar. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. Todavía no le creían, después de todo lo que él comentaba. Bueno, aquí vemos que está Jerusalén, ¿no? Donde estamos viendo esto
lo que estamos platicando. Dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Si Bernabé, ustedes recuerdan, era el que uno también de los que andaba ahí con los apóstoles, y por ahí unos capítulos anteriores, ¿no? Y dice, creo que fue el que escogieron en lugar de Judas. Les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre del Señor Jesús, porque ya la gente que lo conocía y los judíos, pues vemos que hasta querían matarlo, ¿no? Pero él les habló porque pues necesitaban escuchar ese mensaje. Sí, y pues yo sé que es difícil luego hablarle a la gente, sobre todo a los cercanos, pero pero hay que hacerlo, ya Dios se encargará. Él se encargará de tratar con ellos. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, sí, ya lo vimos aquí, Jerusalén, aquí arribita, hablando con valor en el nombre del Señor. Con valor, se necesita valor, otra vez, como lo vemos aquí en Damasco, pues ahora en Jerusalén, porque pues no sabemos luego la gente que piensa o que vaya a hacer, pero es importante hacerlo y ya lo demás, pues Dios sabrá. También hablaba y discutía con los judíos helenistas. ¿Qué es esta palabra en el helenista? Eran judíos, obviamente ellos hablaban hebreo, ¿sí? Y también hablaban griego, mas estos intentaban matarlo. Otra vez, en vez de decir, no tendrá razón este señor, no, vamos a matarlo, ya vamos a acabar aquí con él. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces, aquí vemos, miren, por aquí está Cesarea, y ¡pum!, lo enviaron hasta acá, hasta Tarso, de donde él era. Él era nativo de Tarso, de Cilicia. No te vayan a matar, mejor vete para allá. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Sí, toda esta zona que miren por aquí, bueno, toda esta zona donde él habló de las cosas de Dios. Y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Sí, porque se quedó gente ahí que conoció del Señor y siguió, y Dios hizo la obra a través de Pablo, y la gente se estableció y pues siguió predicando del Señor y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo relación con el Señor y hablando su palabra. Y mientras Pedro, viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida, y esa creo que ya no la encontré. O si no, déjenme ver, ahí está Lida. Perdón, sí la encontré. Y dice después, allí encontró a un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Entonces, el señor le había pasado algo, ¿no? Porque tenía 8 años, o sea, y ya era un señor, entonces, a un hombre, entonces, si fuera un niño, pues había nacido así, pero si no, algo le pasó. Dice, y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y al instante se levantó. Ya Pedro sabía que Dios podía hacer sus milagros y oraba, y le decía a la gente, Dios te sana. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Los milagros hacen que la gente se convierta. Sí. Pero obviamente hay una predicación. Y lo más importante, repetimos, es que la gente se convierta. Porque a veces soluciona sus problemas, pero no sigue al Señor. ¿Sí? Tal vez estará agradecido en cierta forma, en una forma muy particular, porque si estás agradecido, crees en Él y lo sigues, pero pues recibe el milagro y ya luego se va. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido en griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Y aquí hay que comentar algo. El Señor dice que nosotros debemos ser ricos en buenas obras. Y así somos ricos económicamente, pues qué bueno, pero la riqueza es obviamente para hacer buenas obras, no nada más para disfrutarlo todo uno.
y de caridad que hacía continuamente, algo que tenemos que hacer por testimonio a la gente y para agradar a Dios y para ayudar a las personas. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, fíjense, una mujer que servía a Dios. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto, es decir, en una azotea o en una, ay, se me va el nombre. Dice, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellos. Era trabajadora. Sí, tal vez podría venir ahí su riqueza, ¿no? Para compartir. Más Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate, no solamente para milagros de sanidad, sino de resurrección. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, resucita aquí esta mujer por la oración de Pedro, ¿sí? Y por las palabras de Pedro dice, y él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor, ¿sí? Como en el caso anterior, y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón curtidor. Se quedó seguramente para compartir la palabra y pues seguir extendiendo el mensaje de Jesucristo a la gente. Y bueno, aquí vimos muchos detalles en los que pues tenemos que actuar nosotros como hijos de Dios. Y pues Dios nos ayude a hacer nuestra parte. Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseñas tantas cosas que comenzaste a hacer a través de Saulo, que es Pablo, y Pedro. Señor, gracias porque tú confirmabas tu predicación con señales, Señor, para que la gente se volviera a ti. Ayúdanos. Nosotros somos humanos simplemente, pero somos tus hijos y creemos en ti, Señor, y queremos que la gente te conozca, que les ayudes, que vengas a sus vidas, les transformes, les abras los ojos como a Pablo, Señor, y cambie su corazón, Señor. Y, Señor, sus vidas sean otras y ese sea testimonio de que tú vives y que la gente te necesita, Señor. Que no es necesario que viva mal para, pues para conocerte, Señor, y que pues muchas veces cosas suceden por estar alejados de ti, Dios. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, Señor, y guía nuestras vidas a tu voluntad, Señor. Lo que queremos hacer en esta vida es conocerte, Señor, servirte y seguirte y hacer algo por la gente que no te conoce, que está en necesidad, Dios. Gracias porque este es tu plan, Señor. Guárdanos para ti en el nombre de Cristo. Amén.